Permíteme desvelarte una narrativa envuelta en el manto del misterio y el valor, extraída del aliento de la antigüedad, específicamente del primer tomo de Samuel, en el capítulo 17. Imagina, si puedes, en una era forjada en mitos y leyendas, un joven de nombre David, portador de una sabiduría oculta a las miradas comunes. En aquel entonces, los ejércitos de Israel, bajo la batuta de Saúl, se enfrentaban a los colosales filisteos en el valle de Elá, un lugar bañado por la sombra de Jerusalén. Entre las filas enemigas emergía una figura descomunal, un gigante de leyenda, Goliat, cuya mera presencia era capaz de sembrar el terror en el corazón de los guerreros más audaces. No obstante, entre las sombras de lo conocido yace un enigma, un detalle ignoto que sería el estandarte de David en su camino hacia la gloria. En un giro del destino, David llegó al campamento con la intención de abastecer a sus hermanos de víveres, y fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre el desafío que Goliat proclamaba día tras día. Durante 40 jornadas, el gigante desafiaba a los israelitas, infundiendo un temor palpable en el ambiente. Con una altura que rozaba lo inverosímil, casi 3,5 metros, y una armadura que le confería un aspecto imponente, Goliat era la encarnación del miedo. Sin embargo, frente a esta visión, David no retrocedió. Por el contrario, fue embargado por un coraje indomable, aquel que solo puede definirse como la fortaleza para enfrentar lo temible, lo arduo y lo doloroso con una valentía férrea. Mientras los guerreros e incluso el propio Saúl temblaban al oír el nombre de Goliat, David se cuestionaba por qué nadie osaba desafiar a este filisteo incircunciso que se atrevía a retar al ejército del Dios viviente. A pesar de su juventud y de no ser considerado seriamente ni por su hermano mayor ni por el rey, David estaba resuelto a entrar en combate. Eliab, su hermano mayor, le confrontó, criticando su presencia allí y acusándolo de meramente anhelar aventuras emocionantes. Sin embargo, David no se amedrentó y sostuvo su posición con firmeza. Incluso el rey Saúl mostró escepticismo, señalando que David, por su juventud y falta de experiencia, no estaba preparado para enfrentar a un combatiente del calibre de Goliat. Pero David permaneció inquebrantable. Logró persuadir a Saúl de que le permitiera luchar contra el gigante, aseverando: «Que no se desanime el corazón de nadie por este filisteo. Tu servidor irá a luchar contra él». Y así, desafiando todas las expectativas, David se enfrentó a Goliat. El gigante lo despreció al verlo, preguntándose si era un perro para que lo enviaran a luchar contra un joven de aspecto delicado y de bella presencia. ¿Qué pensaba David? ¿De dónde surgía tal confianza? Estas son interrogantes que muchos se plantean y que pocos consiguen responder para descubrir la verdadera razón detrás de tal convicción. Antes de profundizar en este aspecto crucial, recuerda que en este canal publicamos vídeos diariamente. Para que no te pierdas ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Te garantizo que valdrá la pena por las enseñanzas que recibirás cada día. Retomando el núcleo de nuestro análisis, la valentía y la fe de David resultaron ser más fuertes que la imponente fuerza de Goliat. Armado solamente con una honda y una piedra, David logró derribar al gigante, demostrando que la verdadera valía no se mide por el tamaño ni por las armas, sino por el corazón y la fe en Dios. Esta historia, estimado amigo, nos revela la esencia del valor auténtico y cómo, en ocasiones, aquellos más jóvenes y menos considerados pueden ser portadores de profundas verdades y actos de heroísmo. Ese día, David se enfrentó tanto a su hermano Eliab como al coloso Goliat, y ninguno de los dos demostró fe verdadera en sus propias habilidades. Pero,
¿Qué lo impulsó a avanzar desoyendo cada gesto de desdén? Es común ser subestimados por razones como nuestra edad, ya sea por ser muy jóvenes o muy mayores. Sin embargo, es esencial no dejar que nos desvaloricen por ser jóvenes. Debemos, en cambio, ser un modelo a seguir, estableciendo un ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, conforme se nos exhorta en 1 Timoteo 4:12. Es una triste realidad que algunos desvaloricen a los jóvenes, etiquetándonos y cuestionando nuestras capacidades sin justificación. Pero, a diferencia de los hombres, Dios no nos juzga de esta manera. A veces, la duda surge de nosotros mismos, recordando a los israelitas que, al escuchar el informe negativo de los 10 espías sobre Canaán, se sintieron diminutos como saltamontes, tanto en sus propios ojos como en los de los Nefilim, Números 13:33. Entonces, ¿qué hizo que David no temiera a Goliat, mientras que todo el ejército de Israel, incluido Saúl, estaba paralizado por el miedo? La respuesta es su confianza en el verdadero y viviente Dios. Tal como David expresó su desafío, preguntando qué se haría por el hombre que derrotara al filisteo y removiera la deshonra de Israel, demostrando su fe en que ningún filisteo incircunciso debería desafiar a los ejércitos del Dios viviente, en Samuel 17:26. A diferencia de otros guerreros que se enfocaban en los peligros o los posibles botines de la victoria, David estaba únicamente preocupado por el honor del Dios viviente y la reputación de Israel. Esto evidencia sin lugar a dudas que David era un hombre conforme al corazón de Dios, preocupado por lo que a Dios le importa y viendo el desafío en términos espirituales, no materiales o mundanos. Cuando los hombres de Israel veían a Goliat como una amenaza insuperable, David lo veía como un desafío al Dios viviente, y al enfrentarse a Goliat, mantuvo la misma perspectiva divina. Mientras Goliat lo amenazaba con la muerte, David le respondió que se enfrentaba a él en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien Goliat había desafiado, prometiéndole no solo vencerlo, sino también demostrar al mundo la existencia de Dios en Israel. 1 Samuel 17:44-46. Podemos visualizar la imponente voz de Goliat resonando a través del valle de Elá, sembrando el pavor en los corazones de los israelitas y quizás también en algunos filisteos. Sin embargo, la respuesta de David, con su tono juvenil, quizás aún no del todo seguro, contrastaba marcadamente, provocando risas entre los filisteos y miedo entre los israelitas. A pesar de ello, David proclamó con valentía que, mientras Goliat venía armado, él se enfrentaba al gigante en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien Goliat había desafiado audazmente. David estableció una clara diferencia entre su enfoque y el de Goliat, enfatizando su conexión divina al declarar que se enfrentaba al gigante en el nombre del Señor de los ejércitos. Esto implicaba no solo actuar como un mensajero, sino como un enviado respaldado por las fuerzas celestiales, un hombre en una misión divina. Al proclamar que el Señor te entregará en mis manos, David demostraba su fe en crecimiento. Prometerle a Saúl la derrota de Goliat era una cosa, pero llevar ese mensaje directamente a Goliat, asegurando que el Señor lo derribaría y le cortaría la cabeza, mostraba un nivel completamente diferente de convicción y valentía, arraigados en su confianza en Dios. Este evento no solo aumentó la reputación de David, sino que también resaltó su motivación pura. No buscaba gloria personal, sino honrar y glorificar al Señor, difundiendo la conciencia de su presencia en Israel. Su humilde declaración de que Él te entregará en nuestras manos refleja una profunda comprensión de que su lucha era en representación de todo Israel, asumiendo la fe por aquellos que carecían de ella.
Esta confianza inquebrantable en Dios es la esencia de nuestra capacidad para superar al mundo y sus tentaciones, como se subraya en 1 Juan 5:4. La fe constante y persistente en Jesús es nuestra victoria sobre el mundo. Además, David se basaba en su experiencia personal de protección divina, como le relató a Saúl. Enfrentó y derrotó tanto a un león como a un oso para proteger su rebaño, utilizando estas victorias pasadas como fundamento de su valentía frente a Goliat. 1 Samuel 17:34-37. Saúl, al dudar de David, solo consideraba los aspectos físicos de la confrontación, pasando por alto la dimensión espiritual que David destacaba. La preparación divina se construye sobre la fidelidad en las tareas presentes, utilizando esos actos de lealtad para capacitar hacia logros mayores. Si David hubiera evitado enfrentarse al león o al oso, no habría estado listo para el desafío que representaba Goliat. Su fiabilidad en situaciones anteriores lo preparó para el momento en que se enfrentaría al gigante, demostrando la importancia de ser fieles en lo pequeño para estar preparados para los desafíos más grandes. A cada paso que tomaba en su recorrido, la valentía de David se fortalecía. Al principio, señaló la necesidad de que alguien se opusiera a Goliat por un motivo noble. Acto seguido, se postuló como voluntario para el enfrentamiento y con determinación aseguró que derrotaría al coloso. Lo que ignoraba David era que su experiencia como pastor, enfrentándose a leones y osos, había sido en realidad una preparación divina para retos aún más grandes. Frecuentemente, nos es difícil comprender el motivo detrás de nuestras experiencias preparatorias. Sin embargo, David confiaba en que el Señor, quien le había provisto siempre, seguiría haciéndolo. Esta percepción de que el apoyo anterior de Dios es una promesa de su auxilio futuro no era exclusiva de David. Saúl también mantenía esta creencia, consciente de que Dios lo había apoyado en el pasado. Este sentimiento es similar al expresado por Pablo en 2 Timoteo 4:16-17, cuando menciona que aunque fue abandonado por todos en su primer juicio, el Señor estuvo a su lado, dándole fuerzas para que el Evangelio pudiera ser anunciado. David enfrentó a Goliat sin ceder ante el impulso de huir ante un enemigo mayor y más experimentado. La lección es evidente. Debemos permanecer resolutos ante el mal, armándonos con la armadura completa de Dios para soportar en los momentos adversos, tal como se nos insta en Efesios 6:13. La victoria de David sobre Goliat se cuenta entre los relatos más simbólicos y trascendentales. Al acercarse el gigante, David no se replegó, sino que avanzó hacia él, armado únicamente con su honda y una piedra. Con un tiro certero, tumbó a Goliat, venciéndolo sin necesidad de espada. Después, utilizando la espada de Goliat, David consumó su triunfo decapitando al gigante. Este hecho no solo evidenció el coraje y la fe de David, sino también cómo, bajo la dirección y soporte de Dios, los más modestos y aparentemente indefensos pueden superar las dificultades más abrumadoras. La historia de David es un testimonio perpetuo de fe, bravura y el cuidado divino, recordándonos que nuestro poder no reside en la fuerza física, sino en nuestra fe en el Señor. Cuando los filisteos vieron caer a su campeón más formidable, optaron por retirarse, mostrando que, al concluir el enfrentamiento, fue David y no Goliat quien celebró la victoria. Estamos seguros de que Dios nos guiará hacia el éxito si persistimos en la fe, como se nos recuerda en Romanos 8:31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Asimismo, 1 Corintios 15:57 nos asegura: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, estamos llamados a ejercer el valor para obedecer como Abraham, servir inspirados en Josué, condenar el pecado como Esteban
y proclamar la verdad con la convicción de Pablo. David demostró una resolución inquebrantable, incluso frente a la adversidad, logrando una victoria significativa para el pueblo de Dios. Nos aferraremos a nuestro compromiso con Dios, pero ¿quién más se atreverá a seguir a Jesús, defendiendo lo justo y ondeando su estandarte en la contienda más álgida? ¿Quién declarará: estoy con el Señor, aquí estoy? El verdadero coraje implica mantenerse firme cuando lo fácil sería huir, hablar cuando el miedo calla a los demás, actuar ante el temor que inmoviliza y sostener el carácter e integridad moral frente a la tentación de flaquear. Es vital reconocer que el miedo es una emoción común. La verdadera valentía reside en nuestra capacidad para enfrentar esos temores y avanzar hacia lo que reconocemos como justo. Dios es un Dios de prodigios. Si nos rendimos a Él, realizará maravillas a través de nosotros. Las razones por las cuales debemos ser valientes incluyen pertenencia a Jesús. No hay lugar para el miedo. Vindicación por Dios. Lo oculto se revelará. Lo que aprendemos de Jesús en la intimidad será reconocido públicamente. Inmunidad ante la muerte. No temer a quienes solo pueden matar el cuerpo, pues no pueden tocar el alma. Buscar la aprobación humana pone en juego el alma, pero lo máximo que pueden hacer es enviarnos al paraíso. La perpetua cercanía de Dios, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, un testimonio de la soberanía y omnisciencia del Padre. Enfrentemos la vida con la certeza de que, al mantenernos firmes en la fe y en nuestros principios, no solo encontraremos la victoria en nuestros desafíos personales, sino que también manifestaremos al mundo la fuerza y la fidelidad de nuestro Dios. Que nuestra existencia sea un reflejo de esa valentía, fundada no en nuestra capacidad, sino en la presencia constante de Dios a nuestro lado. El llamado a ser valientes permea todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, la escuela y nuestras interacciones diarias. Estamos constantemente ante decisiones que prueban nuestro coraje e integridad. Optar por el camino correcto, hablar con honestidad, defender a los injustamente tratados y mantener la integridad, incluso a costo personal, son las verdaderas medidas del valor. El relato de David y Goliat nos enseña que, a menudo, nos enfrentamos a adversidades gigantescas, retos que nos parecen inalcanzables. Sin embargo, con fe en Dios y confianza en su omnipotencia, somos capaces de vencer cualquier barrera. La auténtica valentía no emana de nuestro ser, sino de nuestra comunión con Dios. Él es quien nos empodera, orienta y habilita para afrontar los desafíos cotidianos con seguridad y optimismo. Depositando nuestra fe en Él, hallamos un manantial perpetuo de fortaleza y ánimo. La conquista de David sobre Goliat nos demuestra que teniendo a Dios de nuestra parte, no existe reto demasiado imponente. Estamos convocados a ser intrépidos, no por nuestras capacidades, sino por el vigor que Dios nos otorga. Aceptar esta realidad nos prepara para encarar la vida con audacia y determinación, independientemente de los obstáculos a los que nos enfrentemos. Ahondemos más en esta narrativa y exploremos todas las dimensiones que rodearon esta confrontación legendaria, que fue tanto física como espiritual. Un desafío que supera lo imaginable. ¿Cómo percibía David a Goliat? ¿Como un adversario formidable o simplemente otro reto dispuesto por Dios en su camino? Confiábamos en los desafíos que Dios dispone en nuestro camino. Es posible que Dios nos sitúe ante una prueba insuperable. Permanece atento, pues desvelaré estas cuestiones y muchas otras. Mientras que los guerreros israelitas percibían a Goliat como un veredicto de muerte, David divisó una posibilidad, una chance no solamente para evidenciar su coraje, sino también para exaltar la majestuosidad de Dios. La postura de David ante Goliat
Reflejaba una fe profunda en el Señor, un convencimiento de que ningún oponente es indestructible ante la potestad de lo divino. ¿Quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los ejércitos del Dios viviente? En Samuel 7:26, inquirió David, cuestionando tanto la osadía de Goliat como la confianza de sus propios aliados. Este enfrentamiento inicial contra Goliat señaló el comienzo de la trayectoria divinamente destinada de David. No solo se mediría contra Goliat, sino que también empezaría a cimentar su legado como el monarca más reverenciado de Israel. Este episodio nos enseña que la verdadera valentía no deriva de la ignorancia del riesgo, sino de la creencia en algo superior a nosotros mismos. David estaba consciente de que la lucha no era meramente suya, sino de Dios. El valle de Elá, escenario de verdes praderas y valles profundos, fue el testigo de la batalla entre filisteos e israelitas. Situado al suroeste de Jerusalén, este valle no solo dividía a dos fuerzas enfrentadas, sino también a dos realidades. La de aquellos que se apoyaban en su fuerza física y poder frente a los que depositaban su esperanza en Dios. La hueste filistea, liderada por Goliat, retaba a Israel a diario, instigando pavor en el ánimo de los guerreros israelitas. En Samuel 6. Este lugar, impregnado de tensión y temor, se convertiría en el escenario donde David demostraría que la confianza en Dios tiene el poder de alterar el rumbo de la historia. Con cada desafío lanzado por Goliat a los israelitas, el temor se intensificaba, pero también la posibilidad de un acto de fe resoluta. El valle, con su belleza intrínseca, se transformaría en un salón divino donde David impartiría una lección inolvidable de audacia y confianza en el Señor. La elección del Valle de Elá por parte de Dios no fue casual. En este lugar, visible y abierto, el milagro que estaba por suceder sería testigo para todos. La victoria de David sobre Goliat en este valle demostraría a Israel y a las naciones vecinas que no hay gigante invencible cuando Dios dirige la batalla. Este acto no solo aseguraría la supervivencia de Israel, sino que también reafirmaría la presencia y el poder de Dios entre su pueblo. Durante 40 días, Goliat, el gigante de Gat, desafió al ejército de Israel cada mañana y cada tarde con un desprecio que resonaba a través del valle como trueno. ¿Por qué os habéis puesto en formación de batalla? Escoged a un hombre que baje contra mí. Si puede luchar conmigo y me mata, seremos vuestros siervos, pero si yo prevalezco contra él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. En Samuel 17:8-9. Este desafío no solo cuestionaba el valor de los israelitas, sino también el poder de su Dios. El temor se apoderó del campamento israelita. Saúl y sus hombres estaban desalentados y llenos de miedo. 1 Samuel 17:11. Este miedo no era infundado. Goliat era un guerrero desde su juventud, armado con una lanza cuya punta pesaba cerca de 15 libras y una coraza de 125 libras. Su estatura, de más de 9 pies de altura, y su equipo de batalla lo hacían parecer invencible. Pero lo que realmente atemorizaba a Israel no era solo la fuerza física de Goliat, sino lo que representaba la posibilidad de la derrota y la subyugación. Sin embargo, en este momento de desesperanza aparece David, un joven pastor sin armadura ni experiencia militar, pero armado con una fe inquebrantable. David ve más allá del gigante de carne y hueso, ve a un desafiante del Dios vivo. Su disposición a enfrentar a Goliat no nace de la ignorancia del peligro, sino de una convicción profunda en el poder de Dios para salvar a su pueblo. David era el menor de 8 hermanos, y su labor como pastor lo mantenía alejado del centro de los acontecimientos en la tranquilidad del campo. Sin embargo,
Su vida estaba a punto de cambiar. Al llegar al campamento israelita, su juventud y apariencia lo hacían parecer inadecuado para el desafío que enfrentaba Israel. ¿No eres tú más que un joven y él un hombre de guerra desde su juventud? 1 Samuel 17:33. Le recuerda a Saúl, subestimando la capacidad de David para enfrentarse a Goliat. La desvalorización de David no se limitaba a su juventud. Su hermano mayor, Eliab, lo acusó de presunción y de buscar problemas donde no los había. 1 Samuel 17:28. Pero David no buscaba honor o gloria personal. Su motivación era defender el nombre de Dios y su pueblo. ¿Qué he hecho ahora?, fue su respuesta, una pregunta que reflejaba su inocencia y su desconcierto ante las acusaciones de su hermano. A pesar de ser subestimado debido a su juventud, posición social y falta de experiencia, David evidenció que el auténtico valor y la verdadera fuerza no emanan de la apariencia física o del estatus en la sociedad, sino de la confianza plena en Dios. Su determinación para confrontar a Goliat no se originaba en un arrebato de impetuosidad juvenil, sino en una profunda fe, un firme creer en que Dios escoge a los más inesperados para realizar sus designios. La narrativa de David es una demostración de que, frecuentemente, aquellos que son despreciados por la sociedad son los que Dios eleva para llevar a cabo grandezas. Ante un adversario que retaba no solo a la nación de Israel, sino también a su divinidad, David se adelantó no con armamento tradicional, sino armado de una potente herramienta, su convicción. Mientras que Goliat se equipaba con espada, jabalina y armadura, David se alistaba con una honda y 5 guijarros pulidos del río, aunque su auténtica potencia radicaba en algo que Goliat no podía percibir: su fe inalterable en el Dios de Israel. Vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel 17:45. Este duelo trascendía una mera contienda física, era una lucha de índole espiritual. A diferencia de Goliat, que depositaba su confianza en su propia fuerza y armamento, David confiaba plenamente en el Señor. La victoria de David sobre Goliat no solo evidenciaría su coraje, sino que también reafirmaría la presencia y potestad de Dios entre su pueblo. Esta manifestación de fe de David se erige como un potente recordatorio de que, en el enfrentamiento entre la convicción espiritual y la fuerza bruta, la fe tiene la capacidad de triunfar. La disputa entre David y Goliat se destaca como uno de los episodios más simbólicos de la Biblia, no solo por el resultado dramático, sino por su mensaje profundo. David, equipado únicamente con su convicción y una honda, se opuso a un coloso que simbolizaba el poderío militar y la opresión. Su triunfo sobre Goliat es un testimonio de que, al enfrentar nuestros propios gigantes, no deberíamos apoyarnos en nuestra fuerza o astucia, sino en la confianza en Dios. La fe de David frente a la potencia de Goliat nos enseña que, sin importar la magnitud de nuestros problemas, con fe en Dios es posible superar cualquier dificultad. Mientras todos a su alrededor percibían en Goliat un reto insuperable, David veía algo distinto: un desafío al dominio de Dios. Esta percepción espiritual le permitió abordar lo que para otros era causa de desaliento. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Entregaré los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. 1 Samuel 17:46. Con estas palabras, David no solo predijo su éxito, sino que manifestó su confianza en el poder y la justicia divinos. Este momento es definitorio de la esencia de David, un individuo que miraba más allá de lo tangible
entendiendo la dimensión espiritual detrás de los acontecimientos terrenales. Su habilidad para discernir la acción de Dios en circunstancias adversas es lo que lo distingue como líder y profeta, más allá de ser simplemente un combatiente. Este episodio nos enseña que, ante los desafíos, nuestra perspectiva puede cambiar drásticamente al tomar en cuenta la dimensión espiritual de nuestras luchas. El enfrentamiento con Goliat fue para David más que un combate físico, fue una proclamación de fe. En el mundo contemporáneo, rodeados de gigantes que parecen abrumarnos, la perspectiva espiritual de David nos alienta a reconsiderar nuestros problemas desde un enfoque de fe. Reconocer que tras cada desafío se esconde una oportunidad para evidenciar la magnificencia de Dios puede convertir nuestro temor en valor y nuestra desesperanza en esperanza. Antes de enfrentarse a Goliat, David había sido forjado en la soledad del campo, enfrentando peligros que prepararon su espíritu y su cuerpo para el desafío mayor que vendría. Tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. 1 Samuel 17:36. Estas experiencias no solo demostraron su valentía, sino que fortalecieron su fe en Dios, quien lo había salvado de estas bestias. La preparación de David nos recuerda que los desafíos que enfrentamos hoy nos preparan para las batallas del mañana. Cada victoria sobre nuestros leones y osos personales nos enseña lecciones valiosas y nos fortalece para enfrentar gigantes aún mayores. David no vio su pasado como una serie de eventos aislados, sino como una preparación divina para el propósito que Dios tenía para su vida. Este aspecto de la historia de David es un poderoso recordatorio de que ninguna experiencia en nuestra vida es en vano. Dios utiliza cada momento, cada desafío, para moldearnos y prepararnos para los planes que tiene para nosotros. Así como David confió en Dios frente a los leones y los osos, estamos llamados a confiar en Él en nuestras propias batallas, sabiendo que cada victoria nos acerca más al destino que Él ha trazado para nosotros. David entendió algo fundamental. La batalla contra Goliat no era suya, sino del Señor. El Señor no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. Esta convicción no solo lo llenó de valentía, sino que también desplazó la responsabilidad del resultado de sus hombros a los de Dios. David sabía que su papel era actuar con fe, mientras que la victoria dependía de Dios. Este enfoque resulta liberador. Al comprender que nuestras luchas son en realidad del Señor, abordamos los retos con renovada fortaleza. No nos enfrentamos solos a nuestras dificultades. Dios está a nuestro lado, combatiendo en nuestro favor. Esta convicción nos habilita para afrontar incluso los retos más formidables con seguridad, conscientes de que el desenlace depende de Dios. El relato de David y Goliat ilustra que, ante los gigantes en nuestras vidas, el tamaño del adversario no es lo que define el resultado. Esencial es la magnitud de nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de dejar que Él dirija. Al adoptar esta postura, vivenciamos cómo el poder divino actúa en nosotros, convirtiendo nuestras contiendas en triunfos y nuestros temores en manifestaciones de fe. El punto decisivo se produjo cuando David, armado con una honda y un guijarro, se enfrentó al gigante que había infundido terror en Israel por 40 días. Con una puntería impecable, impactó a Goliat en la frente, tumbándolo al suelo. De esta manera, David venció al filisteo con una honda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató, sin espada en su mano. 1 Samuel 17:50.
Este gesto no solo evidenció el valor y la destreza de David, sino también el dominio de Dios sobre lo que parece imposible. La victoria de David contra Goliat nos recuerda que no es necesario contar con las herramientas convencionales del mundo para superar nuestros desafíos. Basta con tener fe en Dios y la voluntad de actuar conforme a su propósito. Este episodio nos motiva a confiar en que, con la presencia divina a nuestro lado, podemos vencer cualquier barrera sin importar su magnitud. Más allá del triunfo tangible sobre Goliat, la conquista verdadera fue de índole espiritual. David probó que la confianza en Dios constituye la mayor de las fuerzas, capaz de derrocar incluso los baluartes más temibles. Este relato nos inspira a encarar nuestros propios gigantes con fe, confiados en que la victoria definitiva es de quienes depositan su confianza en el Señor. A pesar de ser joven, la edad de David no fue una barrera para su fe ni su valentía. En un entorno que a menudo subestima el impacto de los jóvenes, David emerge como un testimonio del cambio significativo que pueden generar bajo la guía de la fe. Que nadie desprecie tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 1 Timoteo 4:12. Este mandato se reflejó en la vida de David y sigue siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones. La historia de David nos enseña que el coraje no tiene edad. La valentía para enfrentar a Goliat surgió de su relación con Dios, no de su experiencia o su edad. En cada desafío que enfrentamos, sea personal, social o espiritual, la juventud puede ser una ventaja, no una desventaja. La frescura de la perspectiva, la pasión por la justicia y la disposición a confiar y actuar pueden ser catalizadores para el cambio. Al igual que David, los jóvenes de hoy están llamados a enfrentar los gigantes de su tiempo con valentía y fe. Su audacia puede desafiar el status quo y abrir caminos para nuevas formas de vivir la fe y practicar la justicia. La historia de David nos anima a todos, sin importar nuestra edad, a vivir con valentía, confiando en que con Dios podemos superar cualquier desafío y lograr lo imposible. La historia de David y Goliat no solo es una narración sobre la victoria contra un gigante, sino también sobre superar el miedo con fe. Aunque joven y aparentemente indefenso, David no permitió que el miedo dictara sus acciones. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. La fe de David en Dios era más grande que cualquier temor que pudiera sentir frente a Goliat. Este acto de confianza demuestra cómo la fe puede transformar nuestra percepción del miedo, convirtiéndolo en un escalón hacia la realización de nuestros propósitos divinos. La valentía de David nos enseña que, aunque el miedo es una respuesta natural ante las amenazas, no debe ser el factor que guíe nuestras decisiones. La fe nos capacita para mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, hacia el poder y la protección de Dios. En la vida enfrentaremos muchos gigantes que intentarán intimidarnos y desviarnos de nuestro camino, pero al recordar quién está con nosotros, podemos avanzar con confianza. Además, la historia resalta la importancia de la experiencia pasada y el recuerdo de las victorias anteriores. David recordó cómo Dios lo había protegido antes, fortaleciendo su fe para el desafío actual. Este recuerdo actúa como un recordatorio para nosotros también, alentándonos a recordar las veces que Dios nos ha guiado y protegido, fortaleciendo nuestra fe para los desafíos presentes y futuros. David no solo enfrentó a Goliat con una honda y una piedra, lo hizo con una profunda confianza en Dios. Y todo este pueblo sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47.
Esta declaración de David antes de la batalla refleja su entendimiento de que la victoria final pertenece a Dios. La confianza de David no estaba puesta en su habilidad como guerrero, sino en la fe en que Dios actuaría a través de él. Este nivel de confianza transforma no solo al individuo, sino también a quienes lo rodean. La victoria de David sobre Goliat sirvió como un poderoso testimonio de la fidelidad y el poder de Dios, reavivando la fe de todo Israel. Nos enseña que cuando depositamos nuestra confianza en Dios y actuamos según esa confianza, podemos ser instrumentos a través de los cuales Dios revela su gloria y poder. El relato de David nos inspira a depositar nuestra confianza en Dios ante cada adversidad, reconociendo que Él puede transformar nuestros mayores desafíos en triunfos para su gloria. La fe en Dios nos alivia de la carga de tener que solucionar todo por nosotros mismos, permitiéndonos vivir con la tranquilidad de que, sin importar el reto, estamos bajo el cuidado del Omnipotente. La conquista de David se convirtió en un testimonio del dominio y el poder divinos sobre la creación. Al desafiar a Goliat, David proclamó: «Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, a quien has retado». Dan Samuel 7:45. Esta confrontación trascendió un simple enfrentamiento físico, evidenciando la lucha espiritual entre la arrogancia humana y la autoridad de Dios. La derrota de Goliat no solo validó la supremacía de Dios ante Israel, sino también frente a los filisteos y las demás naciones. Esta sección de la narrativa subraya la importancia de atribuir a Dios el mérito por nuestros logros. David no se adjudicó el triunfo, más bien lo vio como una chance para exaltar a Dios. Esto nos instruye a considerar nuestras propias victorias, sean grandes o menudas, como momentos para reconocer la intervención divina en nuestras vidas y dar testimonio de su poder ante el mundo. El reconocimiento de Dios en nuestras lides no solo fortalece nuestra conexión con Él, sino que también actúa como testimonio de nuestra fe ante otros. La epopeya de David y Goliat nos motiva a conducir nuestras existencias de forma que otros puedan percibir y reconocer a Dios a través de nuestras acciones y triunfos. David encaró a Goliat no solo con coraje, sino como expresión de su fe en la fuerza y las promesas divinas. Su resolución de enfrentar al coloso brotó de una convicción espiritual profunda, no de un anhelo de alabanza personal. Este fundamento de creencia es lo que distingue a David de sus coetáneos y lo consolida como un modelo a seguir a través de la historia. El relato demuestra que las creencias arraigadas nos dotan de valor para encarar los retos más aterradores. Estas convicciones sirven de anclaje, manteniéndonos estables en la tormenta y orientándonos en la incertidumbre. La vida de David es una evidencia de cómo las convicciones, cimentadas en la fe en Dios, pueden impulsarnos a actos de valentía y significado profundos. Además, la historia de David y Goliat nos incita a examinar y reforzar nuestras propias creencias. Nos reta a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestras convicciones más íntimas, demostrando que con Dios todo es alcanzable y que la verdadera fortaleza emana de una fe sólida en su poder y promesas. Proseguiremos con las secciones 15 a 20, finalizando nuestro análisis sobre las lecciones veladas en la epopeya de David y Goliat y su aplicabilidad en nuestro día a día. La narrativa de David es un elogio al poder de una fe incondicional. Ante un desafío que parecía insuperable, David mostró que la confianza en Dios nos capacita para vencer cualquier barrera. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. El triunfo de David sobre Goliat trasciende una mera hazaña física. Representa una manifestación de fe que alienta a creyentes de todo el mundo.
a confiar en Dios frente a sus propias luchas. Este segmento del relato nos alienta a desarrollar una fe que se mantenga firme ante la adversidad. La fe indomable de David es el fruto de su vínculo personal con Dios, forjado en la soledad de los campos y en la intimidad de su devoción. Nos recuerda que nuestra fortaleza no deriva de nuestras habilidades, sino de nuestra relación con Dios. Al robustecer nuestra fe, nos preparamos para enfrentar y triunfar sobre los gigantes en nuestras vidas. El poder de la fe inquebrantable radica en su capacidad para ver más allá de la realidad presente hacia las promesas de Dios. Al igual que David, estamos llamados a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Esta fe nos empodera para actuar con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros, guiando nuestros pasos y asegurando nuestra victoria. David enfrentó a Goliat no como un evento aislado, sino como parte de un plan divino mayor que había sido preparado para él desde su juventud. Cada experiencia en su vida, desde cuidar las ovejas hasta enfrentarse a leones y osos, fue parte de la preparación divina para este momento decisivo. Y David dijo a Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le tomaba de la quijada y lo hería y lo mataba». 1 Samuel 17, 34, 35. Esta preparación divina nos enseña que no hay experiencia desperdiciada en la economía de Dios. Cada desafío que enfrentamos está diseñado para fortalecernos y equiparnos para los planes que Dios tiene para nuestras vidas. La historia de David nos anima a ver nuestras propias experiencias de vida, tanto las buenas como las desafiantes, como parte de nuestra preparación para cumplir nuestro propósito divino. Reconocer la mano de Dios en nuestra preparación nos ayuda a enfrentar cada nueva batalla con confianza, sabiendo que Él nos ha equipado para la victoria. La vida de David nos muestra que, con Dios, estamos siendo constantemente preparados para enfrentar nuestros propios gigantes, equipados no solo con habilidades naturales, sino con la fuerza espiritual que proviene de nuestra fe en Dios. La confrontación de David contra Goliat, lejos de ser un suceso fortuito, se inscribe dentro de un diseño divino meticulosamente orquestado. Desde su temprana juventud, cada momento vivido por David, incluidas sus jornadas solitarias pastoreando ovejas y sus encuentros con fieras salvajes, conformaban los cimientos sobre los cuales se erigiría su fe y valentía. Este proceso de formación, detallado en 1 Samuel 17, 34, 35, no solo testimonia la valentía física de David, sino también su incipiente confianza en el poder y la protección de Dios. Al enfrentarse a leones y osos para proteger su rebaño, David no solo cultivó habilidades de combate, sino que también desarrolló una profunda convicción en la soberanía de Dios, una convicción que lo acompañaría al valle de Elá. Este concepto de formación bajo la guía divina no se limita solo a la historia de David, sino que permea toda la escritura sagrada y se refleja en nuestras experiencias personales. Conforme a lo expresado en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, es decir, para los que son llamados de acuerdo con su propósito. Este pasaje recalca la noción de que cada una de nuestras vivencias, sean positivas o negativas, forma parte de un diseño superior con el objetivo de enriquecer nuestro crecimiento espiritual y contribuir al desarrollo del reino celestial. La existencia de David sirve como evidencia palpable de esta máxima, instándonos a reconocer que, bajo el amparo de la providencia divina, cada obstáculo se transforma en una ventana para el enriquecimiento y el empoderamiento personal.
El adiestramiento, tanto espiritual como físico, de David lo capacitó para discernir que su enfrentamiento con Goliat trascendía un mero duelo entre dos contrincantes, representando una lucha espiritual donde la dignidad divina estaba en juego. Al profesar su fe en el Dios de Israel, David dejó en claro la raíz de su seguridad: el Señor, que me salvo de las fauces del león y del oso, me salvará de la mano de este filisteo. Samuel 7:37. Este gesto de fe no solo refleja su confianza en Dios, sino que también ilustra cómo su comprensión de la supremacía divina lo impulsó a desafiar con valentía a Goliat. La decisión de David de enfrentarse a Goliat, armado únicamente con su honda y unas cuantas piedras, pone en relieve el agudo contraste con la armadura y las armas tradicionales de guerra. Esta discrepancia no solo subraya la desigualdad física entre David y Goliat, sino también el carácter espiritual de su triunfo. Tal como se proclama en Zacarías 4:6, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. El triunfo de David se erige como un recordatorio contundente de que, dentro del dominio divino, las victorias se consiguen no mediante el esfuerzo humano, sino a través de la intervención del Espíritu Santo. La narrativa de David y Goliat nos exhorta a adoptar una visión trascendental de nuestros enfrentamientos y desafíos. Al igual que David, estamos invitados a mirar más allá de lo evidente y confiar en que nuestro éxito no se fundamenta en nuestras habilidades, sino en nuestra fe en un Dios omnipotente. Este discernimiento modifica radicalmente nuestra manera de encarar las dificultades, migrando del miedo y la incertidumbre hacia la fe y la convicción en las promesas divinas. En suma, la existencia de David nos instruye acerca de la relevancia de la humildad y la dependencia de Dios. Incluso posterior a su victoria sobre Goliat, David siguió reconociendo que su éxito era obra de Dios, conservando una actitud de modestia y agradecimiento. Esta actitud es esencial para cualquier líder o siervo de lo alto, recordándonos que, independientemente de la magnitud de nuestros éxitos, es imperativo otorgar siempre la gloria a Dios. La preparación divina de David para enfrentar a Goliat no solo es una historia de valentía física, sino también una lección de fe, humildad y dependencia de Dios. Nos recuerda que, independientemente de los gigantes que enfrentemos en la vida, nuestra victoria está asegurada cuando confiamos en Dios y nos sometemos a su plan divino para nuestras vidas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para profundizar nuestra fe y demostrar la fidelidad de Dios a aquellos que ponen su confianza en Él. La humildad de David, tras su triunfo sobre Goliat, destaca aún más cuando consideramos el contexto de su victoria. En una época donde los guerreros eran ensalzados por su valentía y fuerza, David, un joven pastor, eligió dar un paso al frente no por deseo de fama, sino movido por una fe inquebrantable en su Dios. Este acto no solo refleja su valentía, sino también su humilde reconocimiento de que cualquier éxito que pudiera lograr sería gracias a la intervención divina. Su humildad se convierte en un faro de luz, enseñándonos que incluso en nuestros momentos de mayor triunfo, debemos mirar más allá de nosotros mismos y hacia la fuente de nuestra fuerza. Además, la historia de David nos muestra cómo la humildad puede coexistir con la confianza. Antes de enfrentarse a Goliat, David expresó con confianza que Dios lo entregaría en sus manos. Una declaración que podría interpretarse como arrogancia si no fuera por su constante atribución de cualquier éxito a la voluntad y poder de Dios. Esta dualidad de confianza y humildad ilustra una profunda comprensión de su lugar en el mundo, un servidor de Dios, no un héroe autónomo. A través de David aprendemos que es posible ser fuertes y decididos mientras mantenemos un espíritu humilde y agradecido.
La humildad de David también influyó en su liderazgo y en su relación con los demás. Tras su victoria, no utilizó su estatus para exaltar su ego, sino que continuó viviendo con la misma fe y dependencia en Dios que lo caracterizaban. Este enfoque no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también le ganó el respeto y la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Su humildad lo hacía accesible y querido por el pueblo, estableciendo un modelo de liderazgo que no se basa en la autoridad impuesta, sino en el respeto ganado a través del carácter y la fe. En un entorno donde frecuentemente se exalta el logro personal por encima de todo, la saga de David nos insta a contemplar la esencia del éxito. Revela que el auténtico triunfo no reside en la derrota de adversarios o en la acumulación de bienes y honores, sino en nuestra habilidad para mantenernos leales a nuestros principios y creencias, particularmente en la humildad ante Dios. La humildad nos capacita para admitir nuestras limitaciones y dependencia de Dios, permitiéndonos estar abiertos a su dirección y fortaleza en todo momento. Esta lección cobra especial importancia en momentos de éxito y conquista. Resulta sencillo sucumbir al orgullo y a la autocomplacencia cuando las circunstancias son favorables, olvidando a aquel que nos ha obsequiado estos dones. David nos recuerda que cada éxito brinda la ocasión de agradecer y exaltar a Dios, no a nosotros mismos. En la humildad descubrimos la auténtica liberación, la independencia de la aprobación ajena, conscientes de a quién pertenecemos y quién es el verdadero autor de todas nuestras conquistas. Además, la humildad de David y su postura ante el triunfo nos hablan de la relevancia de la gratitud. Aceptar a Dios como el origen de nuestras victorias nos guía hacia un estilo de vida marcado por la gratitud perpetua, donde cada logro sirve de recordatorio de su presencia y amor en nuestro andar. Este enfoque agradecido no solo profundiza nuestra comunión con Dios, sino que también tiene un efecto benéfico en nuestras relaciones con otros, fomentando un ambiente de generosidad y empatía. Por ende, la existencia de David se erige como una narrativa elocuente sobre cómo la humildad y la dependencia de Dios no restringen nuestra excelencia, sino que la delinean. Nos demuestra que, en última instancia, la verdadera excelencia no se mide por el tamaño de nuestras victorias, sino por el calibre de nuestra humildad y la autenticidad de nuestro agradecimiento hacia Dios. Al reconocer y festejar la soberanía divina en nuestras vidas, hallamos la senda hacia un existir genuinamente triunfal y pleno. Las convicciones arraigadas de David y su prontitud para actuar de acuerdo a ellas fueron cruciales para su éxito contra Goliat. Su firmeza no solo se sustentaba en la fe en Dios, sino en una profunda noción de justicia y el anhelo de preservar el honor de Israel y de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para retar a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Cuestionó David, expresando su reprobación frente al desafío de Goliat y su certeza de que tal afrenta no debía quedar sin respuesta. Esta resolución nos recuerda la importancia de poseer principios bien definidos y la disposición a sostenerlos, aun cuando nos enfrentemos a contrariedades o desafíos que parezcan infranqueables. La epopeya de David nos motiva a vivir conforme a nuestras convicciones, conscientes de que, al estar alineadas con los designios de Dios, podemos abordar cualquier adversidad con firmeza. El coraje de David al enfrentarse a Goliat no se limitó a un acto aislado de valentía. Se convirtió en un legado perdurable que ha inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Este legado trasciende la narrativa bíblica y se adentra en el corazón de lo que significa vivir una vida de fe y determinación.
La audacia de David para enfrentar lo que parecía imposible nos recuerda que, con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo, sin importar cuán insuperable parezca. El coraje de David no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de una relación profunda y personal con Dios, forjada en la soledad del pastoreo y en la intimidad de su comunión con el Creador. Este vínculo íntimo con Dios es lo que alimentó su valentía, permitiéndole enfrentar a Goliat con una honda y una piedra, armas mundanas que palidecen en comparación con el poder de la fe. Es este mismo poder el que puede animarnos en nuestros momentos de duda y miedo. El legado de David también se refleja en su disposición a actuar. No fue suficiente para David saber que Dios estaba de su lado. Dio un paso adelante, se ofreció voluntariamente para enfrentar a Goliat cuando otros retrocedían. Este aspecto de su legado nos desafía a ser no solo oyentes de la palabra, sino hacedores. Nos llama a tomar acción basada en nuestra fe, a ser participantes activos en la historia que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Además, el legado de David resalta la importancia de conocer nuestra verdadera identidad. David estaba consciente de quién era ante Dios. Nunca permitió que las percepciones externas o las situaciones a su alrededor dictaran su valía. En un entorno que constantemente intenta encasillarnos y definirnos, el ejemplo de David nos motiva a anclar nuestra identidad en Dios. Nos recuerda que en Él somos capaces de superar grandes desafíos con fe y audacia. La herencia de valentía que David nos dejó invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y manera de vivir pueden ser fuente de inspiración para otros. Encarnando una vida de fe y coraje, podemos ser luces de esperanza y motivación para aquellos que luchan contra sus propias adversidades. Siguiendo el modelo de David, tenemos la oportunidad de construir un legado que vaya más allá de nuestra existencia, marcado por la valentía, la fe y la confianza en el poder divino. El enfrentamiento de David contra Goliat sirve como metáfora del valor requerido en nuestro día a día. Aunque no combatimos contra gigantes físicos, nos encontramos diariamente con situaciones que demandan nuestra valentía. Esta puede manifestarse en la defensa de nuestros principios, la resiliencia ante la adversidad o la integridad en momentos de tentación. La saga de David nos anima a recordar que, independientemente del desafío, nuestra confianza en Dios nos provee la fortaleza para superarlo. Ser valientes en la cotidianidad también implica confrontar nuestros temores más profundos, el temor al fracaso, al rechazo o incluso al éxito mismo. David pudo haberse retraído por el miedo al fracaso o a la muerte, pero optó por depositar su fe en Dios y tomar acción. De forma similar, estamos llamados a enfrentar nuestros miedos, no evadiéndolos, sino confrontándolos con la seguridad de que Dios nos acompaña en cada momento. La historia de David también revela que el acto de valentía no siempre se traduce en gestas heroicas para el mundo. A menudo, la verdadera valentía es discreta y pasa desapercibida, como el acto de perdonar a quien nos ha lastimado o persistir frente a la dificultad. Estos actos de coraje diario tienen un valor incalculable para Dios y son cruciales en nuestro camino espiritual. La valentía se manifiesta igualmente en la capacidad de ser vulnerables, reconocer nuestras incertidumbres y solicitar ayuda cuando es necesario. David no ocultó sus inquietudes ni su desasosiego ante Dios, como evidencian numerosos salmos. Esta vulnerabilidad constituye una forma de coraje, una disposición hacia el cambio y crecimiento espiritual que enriquece nuestra conexión con Dios y con nuestro entorno. En última instancia, vivir con valentía es un reflejo de nuestra fe en Dios.
Al actuar con coraje, mostramos nuestra confianza en su reino y amor. Así como David, podemos ser ejemplos del poder divino en acción, incentivando a otros a explorar su fe. La valentía, por ende, no se limita a confrontar desafíos externos, sino también a transitar nuestras luchas internas, manteniendo firme nuestra fe y confianza en Dios a lo largo de nuestra jornada. La firmeza en las convicciones de David y su coraje ante Goliat emanaron de su profundo vínculo con Dios y su entendimiento del legado de su pueblo, Israel. Desde su juventud, David cultivó una relación íntima con el Señor, pasando extensas horas en soledad mientras cuidaba su rebaño, tiempo en el cual meditaba sobre las promesas divinas y la mano de Dios en la historia de Israel. Esta conexión profunda con el Creador fue crucial para que David forjara una fe sólida y una convicción inquebrantable en la supremacía y el poder divino sobre Israel y sus adversarios. La pregunta de David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Refleja no solo su fe en Dios, sino también su conocimiento de la alianza de Dios con Israel. Esta alianza, documentada a lo largo del Antiguo Testamento, era la base de la identidad y la misión de Israel como pueblo de Dios. La indignación de David no era meramente por el honor de Israel como nación, sino por el honor de Dios, cuyo nombre estaba siendo desafiado por Goliat. Este episodio de la vida de David ilustra la importancia de conocer y comprender las promesas de Dios y su palabra. David pudo enfrentarse a Goliat con confianza porque conocía el carácter de Dios y sus promesas a Israel. Su fe no estaba basada en su propia fuerza o habilidad, sino en su confianza en que Dios estaba con él y con su pueblo. Este conocimiento y confianza en las promesas de Dios son fundamentales para que, como creyentes, podamos vivir de acuerdo con nuestras convicciones. Además, el relato de David y Goliat nos ilumina sobre la crucialidad del valor moral. David optó por confrontar a Goliat no únicamente movido por su fe en Dios, sino por su conciencia de que existen instancias en las cuales es imprescindible tomar acción con valor para defender la justicia y el bienestar común. Esta disposición para tomar partido, arraigada en la fe y convicciones firmes, es una exhortación a los fieles para que se conviertan no solo en observadores pasivos, sino en promotores activos del amor y la justicia divinos. La conquista de David sobre Goliat igualmente nos recuerda que, bajo la guía divina, las victorias no se alcanzan mediante la fuerza bruta o el poderío humano, sino a través del Espíritu, tal como se revela en Zacarías 4:6, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este principio nos motiva a confiar más en la fuerza de Dios que en nuestras propias habilidades o medios. El éxito de David resalta también la relevancia de ser obedientes a Dios. Antes de su enfrentamiento con Goliat, David fue ungido por Samuel como el futuro rey de Israel, siguiendo las instrucciones divinas. 1 Samuel 16:1-13. Su triunfo ante Goliat representó un avance hacia la materialización de dicha promesa, demostrando cómo la obediencia y lealtad a los designios de Dios pueden propiciar la culminación de sus planes en nuestra existencia. El episodio de David y Goliat nos revela la importancia de la humildad. Aún con su triunfo, David no cayó en la soberbia ni buscó exaltarse a sí mismo. Su trayectoria posterior exhibió un continuo patrón de modestia y confianza en Dios. Incluso en tiempos de éxito, esta actitud de sencillez frente al triunfo y la adversidad sirve como ejemplo para todos los creyentes, recordándonos que, en todas las situaciones, debemos atribuir la gloria a Dios. El triunfo de David sobre Goliat
trasciende ser meramente una anécdota de valentía física, constituye una lección de fe, convicción, obediencia y humildad. Nos muestra que, con la presencia de Dios en nuestras vidas y alineando nuestras acciones con sus enseñanzas, somos capaces de superar cualquier reto o gigante que enfrentemos. El coraje de David al desafiar a Goliat no fue un mero acto puntual de audacia, sino que se ha erigido como un legado eterno, inspirando a sucesivas generaciones a lo largo de la historia. Este legado va más allá de las páginas bíblicas para tocar la esencia de lo que significa vivir una vida empapada de fe y resolución. La osadía de David, ante lo aparentemente imposible, nos asegura que con la ayuda divina podemos trascender cualquier obstáculo sin importar su magnitud. El valor de David no emergió espontáneamente. Se forjó a través de un vínculo profundo y personal con el Señor, cultivado en la soledad del pastoreo y en momentos de comunión íntima con el Creador. Fue esta relación estrecha con Dios la que nutrió su valor, facultándolo para encarar a Goliat armado solo, con una honda y unas piedras, herramientas terrenales que se desvanecen ante la magnitud del poder de la fe. Es esta misma fuerza la que puede sostenernos en tiempos de incertidumbre y temor. El legado de David también se refleja en su disposición a actuar. No fue suficiente para David saber que Dios estaba de su lado. Dio un paso adelante, se ofreció voluntariamente para enfrentar a Goliat cuando otros retrocedían. Este aspecto de su legado nos desafía a ser no solo oyentes de la palabra, sino hacedores. Nos llama a tomar acción basada en nuestra fe, a ser participantes activos en la historia que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Además, el legado de David destaca la importancia de la identidad. David sabía quién era en Dios, no se dejó definir por las opiniones de los demás o por las circunstancias que lo rodeaban. En un mundo que constantemente intenta etiquetarnos y limitarnos, el ejemplo de David nos enseña a encontrar nuestra identidad en Dios. Nos recuerda que en Él somos más que vencedores, capaces de enfrentar gigantes con confianza y valentía. Finalmente, el legado de coraje de David es un llamado a la reflexión sobre cómo nuestras vidas y acciones pueden inspirar coraje en otros. Al vivir una vida de fe y valentía, podemos ser faros de esperanza y fuentes de inspiración para aquellos que enfrentan sus propios gigantes. Al igual que David, tenemos la oportunidad de dejar un legado que trascienda nuestras vidas, un legado de coraje, fe y confianza en el poder de Dios. El valor mostrado por David ante Goliat sirve como una potente analogía del coraje requerido en nuestro día a día. Si bien no combatimos contra gigantes literales, nos encontramos regularmente con obstáculos que exigen nuestra audacia. Esto puede traducirse en la determinación para sostener nuestras creencias, la capacidad de sobreponernos a los momentos de duelo o la integridad para actuar correctamente cuando lo fácil sería lo contrario. El episodio de David nos insta a recordar que sin importar la magnitud del desafío, nuestra confianza en Dios nos provee la fuerza necesaria para afrontarlo. El coraje en la cotidianidad implica también afrontar nuestros temores más íntimos. El temor a fallar, a ser rechazados o incluso a triunfar. David pudo haber sido inmovilizado por el temor al fracaso o al fallecimiento. Sin embargo, decidió poner su fe en Dios y proceder. De modo semejante, se nos invita a confrontar nuestros miedos, no evitándolos, sino encarándolos con la seguridad de que Dios nos acompaña en cada momento. Adicionalmente, el relato de David nos revela que el acto de valentía no necesita ser grandioso o heroico a la vista del mundo. En ocasiones, ser valiente es un acto callado y no reconocido, como optar por perdonar a quien nos ha lastimado o decidir avanzar a pesar de las adversidades. Estos actos diarios de coraje tienen un significado profundo para Dios.
y son esenciales en nuestro recorrido espiritual. El coraje se manifiesta también en la capacidad de ser vulnerables, de reconocer nuestras incertidumbres y temores y de solicitar apoyo cuando es necesario. David no dudó en compartir sus preocupaciones y angustias con Dios, tal como lo reflejan muchos de sus salmos. Esta sinceridad es una expresión de valor, una disposición hacia el cambio y crecimiento espiritual que enriquece nuestras relaciones con Dios y con nuestro entorno. En conclusión, ser valientes en nuestra vida diaria constituye una prueba de nuestra fe en Dios. Al adoptar una vida valerosa, evidenciamos nuestra confianza en su gobierno y amor. Al igual que David, podemos manifestar el poder de Dios en nuestra existencia, alentando a otros a explorar su fe. Por lo tanto, el coraje no se limita solo a enfrentar desafíos externos, sino que también incluye sortear los conflictos internos, manteniendo nuestra fe y confianza en Dios en todo momento.